7 reglas hermenéuticas que todo creyente debería saber. ¿Alguna vez te has preguntado por qué dos personas pueden leer el mismo versículo y entender cosas completamente distintas? ¿O por qué algunos textos parecen contradecirse cuando en realidad no lo hacen? La respuesta está en algo maravilloso, la hermenéutica bíblica, que no es otra cosa que el arte de interpretar correctamente la palabra de Dios. Hoy quiero compartir contigo 7 reglas bíblicas que te ayudarán a leer la Biblia con claridad, profundidad y sobre todo con el corazón abierto a la voz del Espíritu Santo. Regla número 1. La regla del contexto. La primera regla dice, nunca saques un texto de su contexto. Cada versículo forma parte de una historia más grande, un capítulo, un libro, un mensaje completo. Por ejemplo, Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No habla de alcanzar metas personales, sino de aprender a estar contento en medio de las dificultades. Cuando leemos la Biblia, debemos preguntarnos, ¿qué está pasando antes y después de este versículo? ¿A quién se le escribió? ¿Qué está diciendo realmente el autor? El contexto es la llave que abre el verdadero significado de la palabra de Dios. Regla número 2. La Escritura interpreta a la Escritura. La segunda regla nos recuerda que la Biblia se explica a sí misma. En el texto de Santiago aparentemente presenta la justificación del hombre por medio de las obras. Sin embargo, Pablo nos dice que la justificación es por la fe. Pero si leemos ambos versículos en su contexto, entenderemos que la fe verdadera produce obras. Por eso, cuando un pasaje te parezca confuso, busca otro que hable del mismo tema. Así encontrarás claridad. Deja que la Biblia ilumine a la Biblia. Porque toda la Escritura tiene una sola voz, la voz de Dios. Regla número 3, la regla del género literario. La tercera regla nos enseña que no toda la Biblia se lee igual. Hay poesía, hay historia, hay profecía, hay parábolas, hay epístolas y cada género tiene su propio lenguaje. En los salmos encontramos figuras y metáforas. Los montes saltaron de gozo, dice el salmista. No debemos entenderlo literalmente, sino como una imagen poética. Pero en los evangelios, cuando se dice que Jesús resucitó, no es una metáfora, sino un hecho histórico real. Identificar el género literario te ayudará a comprender qué quiso decir realmente el autor inspirado por Dios. Regla número 4. El contexto histórico-cultural. La cuarta regla es mirar el tiempo y la cultura en la que fue escrito el texto. La Biblia fue escrita en contextos muy distintos al nuestro, con otras costumbres, leyes y formas de pensar. Por ejemplo, cuando Pablo habla del velo en 1 Corintios 11, está hablando de una costumbre cultural de respeto de su tiempo, no de una norma universal. Conocer ese trasfondo histórico nos ayuda a distinguir lo que fue cultural de lo que es eterno y espiritual, porque la palabra fue escrita en la historia, pero su mensaje es para todos los tiempos. Regla número 5, el sentido literal y original. Antes de buscar una aplicación espiritual, debemos descubrir lo que el texto significó para sus primeros oyentes. ¿Qué quiso decir el autor? ¿Qué entendieron los que lo escucharon por primera vez? Ese es el sentido original. Y cuando lo entendemos, podemos aplicar su enseñanza a nuestra vida de manera fiel. Así, la palabra deja de ser solo un texto antiguo y se convierte en una voz viva para nuestro tiempo. Regla número 6, la armonía doctrinal. La sexta regla nos recuerda que ninguna interpretación puede ir en contra del mensaje total de la Biblia. Si una lectura contradice el amor, la justicia, la misericordia de Dios, entonces algo está mal. Por eso, cuando estudias un texto, pregúntate, ¿está en armonía con el Evangelio? ¿Refleja el carácter de Dios? La verdadera interpretación nunca divide, sino que revela la unidad del mensaje divino. Regla número 7, la iluminación del Espíritu Santo. Finalmente, la séptima regla es la más importante. La Biblia no se entiende solo con la mente, sino con el corazón. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Juan capítulo 16, versículo 13. Por eso, antes de abrir la Biblia, debemos orar. Señor, háblame. No quiero imponer mis ideas, sino escuchar tu voz. La hermenéutica no es solo un método, sino una relación con el Dios que habla. Así que estudiar la Biblia es más que un ejercicio intelectual, es un encuentro con el corazón de Dios. Estas 7 reglas no son un conjunto de normas frías, son herramientas para escuchar con fidelidad lo que Dios ha dicho. Recuerda, el contexto da claridad.
La escritura se interpreta con la escritura. El género revela el sentido. La historia nos da perspectiva. El sentido original nos guía. La armonía doctrinal nos protege y el Espíritu Santo nos ilumina. Si aplicas estas reglas con humildad, la Biblia dejará de ser un libro difícil de entender y se convertirá en una carta de amor del Padre a tu corazón. Si este video te ayudó, te invito a dejar tu me gusta, compartirlo con tus hermanos en la fe y suscribirte al canal. Sigamos aprendiendo juntos a escuchar la voz de Dios en su palabra.